Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Este fin de semana la política estuvo bien activa, dinámica. Los tres partidos importantes, mayoritarios del sistema, estuvieron asambleas y actividades en el país e incluso a nivel internacional. Por ejemplo, el PRM, que ha venido teniendo dificultades internas como consecuencia de que hay unas propuestas para extender a la dirección actual a 1 año y a 2 años, no hacer elecciones internas. Y todo eso ha provocado algún tipo de fricción, además de que ha habido una que otra acción o declaraciones de parte de los aspirantes a la presidencia que no ha gustado, que ha creado enfrentamientos que no son los adecuados. El peligro de perder la armonía y de que empiecen a aflorar valores antidemocráticos ha preocupado a la dirigencia del PRM y por eso este fin de semana hicieron una asamblea. Durante la reunión celebrada este domingo, el Comité Nacional aprobó convocar para el próximo 5 de julio la 23ª Convención Nacional Extraordinaria, en la que se conocerá y aprobará una propuesta de reforma a los estatutos del partido. Con esa reforma es que se pretende dejar para después el proceso interno, que históricamente han sido primarias internas. El voto popular, el voto de las bases, eligen sus autoridades. Ahora parece que debido a los enfrentamientos se tiene el peligro de que se pierda la armonía, que haya división y eso evidentemente ponga en peligro la buena gestión del gobierno y lo principal, ponga en peligro el proceso electoral del 2028. Asimismo, fue aprobada la modalidad de convención de delegados para elegir los cargos directivos del PRM en todos los niveles orgánicos, tanto en el país como en el exterior. Los dirigentes también acordaron abrir el 7 de julio un proceso de la 24ª Convención Nacional Ordinaria para la elección de las nuevas autoridades partidarias. Dentro del cronograma aprobado, el PRM fijó para el 2 de agosto la celebración de la convención que escogerá al presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales de la organización política. De igual forma, el Comité Nacional decidió que la 24ª Convención Nacional Ordinaria llevará el nombre de Orlando Jorge Mera en homenaje al fallecido dirigente PRMista que falleció en un trágico evento que consternó a toda la sociedad dominicana, incluyéndome a mí, porque debo decir que yo era una persona que le tenía mucho cariño a Orlando Jorge Mera. Bueno, pues en la actividad, el presidente Luis Abinader llamó a la unidad como instrumento fundamental para que el PRM se mantenga unido y para que el PRM pueda dejar un legado en materia democrática, en materia económica, en materia de gobierno a la sociedad dominicana. Veamos sus declaraciones. La unidad no significa, como han dicho antes, pensar igual. La unidad no significa ausencia de debate. La unidad no significa uniformidad. La unidad significa entender que hay algo más importante que nuestras diferencias. Y ese algo es el futuro de la República Dominicana. En un partido y vivo es normal que existan liderazgos y distintas sensibilidades.
Eso no nos debilita, eso nos fortalece. Lo que nos debilitaría sería permitir que las diferencias legítimas se conviertan en divisiones innecesarias. Lo que nos debilitaría sería olvidar que el compañero no es un adversario. Lo que nos debilitaría sería anteponer los intereses individuales al proyecto colectivo. Por eso quiero decirlo con claridad. Nuestro adversario político no está dentro del PRM. Incluso voy más allá. Ni siquiera está en otros partidos. Nuestro adversario es el atraso, es la pobreza, es la desigualdad. Nuestro adversario es todo aquello que impide que más dominicanos puedan progresar. Y a eso es que debemos enfocar todas nuestras energías. Sigamos escuchando, sigamos construyendo, sigamos avanzando juntos. Porque cuando un hombre o una mujer caminan solos, pueden llegar rápido. Pero cuando un pueblo entero camina unido, puede cambiar su destino. Y porque cuando el PRM recuerda que su fuerza mayor no está en un nombre, sino en un nosotros, no hay desafío que pueda superar ni futuro que no pueda conquistar. Somos el PRM, el mejor instrumento para cambiar a mejor la vida de nuestra gente. No lo olvidemos y nuestro futuro y el de nuestro país será imparable. Que Dios bendiga al Partido Revolucionario Moderno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios continúe cumpliendo a la República. Bueno, ahí está el llamado, digamos, a la unidad y también de advertencia que hace el presidente Luis Abinader por las diferencias que parece que se van tornando peligrosas. Recuerden que la semana pasada presentamos unas declaraciones de Guido Gómez Mazara en la presentación de un libro, algo que se llamaba así como Para que no se repita, en la que él advertía que si el PRM, antiguo PRD, cometía los errores del pasado y se volvían a dividir, tenían el peligro de perder el poder. Yo le voy a decir una cosa, yo de manera particular no estoy conforme con lo que ha sido el gobierno del PRM. Yo creo que el presidente Luis Abinader, que habló de legados y de dejar una impronta, para mí no está dejando nada. Para mí este gobierno ha sido un fracaso y tiene la oportunidad de desenredar y de enderezar entuertos. Tiene el espacio, la oportunidad de en los 2 años que le queda mejorar algunas cosas. Porque la verdad que en materia de manejo de la economía, la calidad de los servicios, la transparencia que tanto enarbolaban, muchísimos escándalos de corrupción, escándalos de narcotráfico, los servicios por el suelo, la economía. Bueno, pero si además de eso, ellos que sí han tenido éxito en la unidad partidaria, porque hay que reconocerlo. Por ejemplo, el PRM en los últimos 4, 5, 6 años, o más, los últimos 10 años, ha llevado con la mayor armonía y el mayor nivel de democracia sus procesos internos. Ahora de repente, que están en el poder, hay algunos que ya no quieren que los procesos sean democráticos, sino que quieren controlarlo todo a nivel de el dedo. Y así no se puede. Entonces yo creo que lo mejor para el PRM es que sepa mantener la unidad y la armonía democrática respetando los cánones democráticos. ¿Cómo ellos han elegido las autoridades? A través del voto popular. Como lo pide, por ejemplo, Guido y lo está exigiendo Eugenio Cedeño, el voto popular. Ahora bien, ¿qué pasa? Es que hay unos cuantos dirigentes que se están volviendo locos. El señor director, que me ponga la imagen de David Collado cuando llegó, para que veamos la bulla que hicieron y cómo Hipólito Mejía se incomodó. Vamos a ver ese momento.
Hipólito, está discutiendo Hipólito. Está discutiendo. Sí, está discutiendo. ¿Tú viste? Bueno, miren, que me pongan la imagen del otro, que ahí se ve más claro Hipólito Mejía. ¿Qué pasa? Que hubo una ovación para David Collado. Miren a Hipólito encojonado. Hubo una ovación para David Collado. O sea, una actividad de la dirección ejecutiva que venía para precisamente evitar ese tipo de cosas, hacer política antes de tiempo y evitar que afloraran los demonios de la división. Entonces viene David, de gracioso, y cuando llegó le hicieron una bulla del carajo y Hipólito se encojonó. Porque él dice, yo pude haber hecho lo mismo con Carolina para crear la sensación de que el que está, el matatán es David. Dice Hipólito, me imagino que dice Hipólito, que dijo, esto no es para esto. Yo pude haber hecho lo mismo. Una ovación cuando llegara Carolina para crear la sensación de que yo soy el que estoy arriba. Entonces, evidentemente, que ahí David se pasó de contento y eso puede tener repercusiones peligrosas. Ahí no fue prudente David Collado. Pero bueno, vamos a esperar que, tal y como dijo ahorita, que ya en esa asamblea se determinaron las fechas en las que se van a celebrar la Convención Nacional Ordinaria para elegir a las autoridades y para todo lo otro que hay que hacer de cara al proceso electoral del 2028 y con el pedido del presidente de que mantengan la armonía para que todo el proceso interno salga bien y para que además puedan, reitero, enderezar las cosas para que el partido pueda tener un buen desempeño por lo menos en los 2 años que le quedan. Y una mejoría le dé posibilidades de retener el poder. Miren, Alo Fokker, el señor director que me ponga ahí está. Alo Fokker se lanzó. Recuerden que la semana pasada se había rumorado que Alo Fokker había negociado con el Partido Reformista para él ser el candidato presidencial por el Partido Reformista, tomando en consideración que Alo Fokker es una persona, Santiago Matías tiene mucha popularidad, especialmente en las clases, digamos, la clase baja, digamos, la menos educada. Y dice lo siguiente, Alo Fokker, en un tuit que colgó. Históricamente, las campañas políticas en República Dominicana han sido financiadas con recursos provenientes del narcotráfico o, en otros casos, con los intereses de la élite económica y los grandes grupos de poder del país. Esta realidad no es inocua. Se traduce en compromisos inconfesables y favores políticos que, una vez se llega al poder, terminan hipotecando la soberanía nacional y traicionando la voluntad del pueblo. Nuestra campaña nace para romper ese círculo vicioso. Por eso, declaramos formalmente que esta campaña será financiada única y exclusivamente por el pueblo dominicano. Al rechazar dinero sucio y los atadazos de los poderes fácticos, aseguramos que nuestra gestión, una vez en el gobierno, solo rendirá cuentas a la ciudadanía y no a los intereses particulares. Un peso donado por ti no es una simple moneda, es el ladrillo de un país más justo y el catalizador de un cambio estructural en la manera de hacer política en la República Dominicana. Al donar a nuestra campaña, no estás comprando un favor, sino recuperando el poder que te pertenece. Le están dando el poder al pueblo. Juntos construimos una patria libre de ataduras y con la conciencia limpia. Lo primero que tengo que decir es que si yo leo eso que acabo de leer y no me dicen que fue Santiago Matías
a los foques, yo pienso que lo escribió Leonel Fernández, no que lo escribió Santiago Matías, porque esa no es la forma de él hablar. Lamentablemente, él tiene una forma de expresarse soez. Ojalá que ahora que él decidió ser el número uno entre todos los dominicanos, entonces él empiece a dar el ejemplo y empieza a hablar decentemente y que me demuestre que él tiene la capacidad de hablar y de expresarse como lo hizo en ese tuit, que yo entiendo que se lo escribieron, que no fue él. Pero, independientemente de que yo pienso que para ser presidente de la República hay que tener un perfil, hay que tener una serie de conocimientos, hay que tener una serie de estudios para que luego tú llegues ahí y no hagas un disparate. Pero lo malo de la democracia, que tiene muchas cosas buenas, es que el voto de un tonto vale igual que el de un intelectual. Y lo malo es que los estúpidos son más. Vamos a la pausa. Cuando inició el programa, dije que la actividad política estuvo bien dinámica. Y no fue solamente en el PRM y con Santiago Matías a los foques, sino que también el PLD y la Fuerza del Pueblo estuvieron haciendo lo suyo. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina estuvo encabezando una asamblea en Baní, donde se juramentaron una cantidad importante de jóvenes, y allí, al ser preguntado sobre la reforma fiscal que acaba de aprobar el gobierno, el proyecto anticrisis, el presidente Danilo Medina dijo que tiene un estudio donde República Dominicana está en el número 1 del ranking de la gente que se quiere ir del país, con un 46%. Que si pudiera irse, se fuera, porque está desesperado por este mal gobierno. Y dijo que la reforma tributaria va a afectar a la gente. Veamos sus declaraciones. Al gobierno no le importa la vida de la gente. El gobierno no ha querido entender que el pueblo está sufriendo vicisitudes, que el pueblo no soporta el costo de la vida, que no soporta la falta de oportunidades para la juventud, que no está seguro donde vive, donde duerme, y que no está soportando tampoco los actos de corrupción sin sanción. La gente quiere irse del país. Ya lo dije aquí, la gente quiere irse del país porque no hay oportunidades para vivir. Y es una pena que la República Dominicana hoy encabece el ranking de América Latina de la gente que se quiere ir del país. Recientemente se le preguntó a los latinoamericanos si tuvieran la oportunidad de salir del país, si se irían. Y la República Dominicana está en primer lugar con un 46% de la gente que se quieren ir del país porque no soportan las condiciones de vida que están recibiendo en el país. Y esa reforma fiscal lo que hace es que encarece y dificulta más la vida de la gente. Porque el desastre que se causó con el gasto corriente del gobierno alegre, despilfarrando dinero del Estado, hoy lo quieren resolver sacándole lo poco que les queda a los dominicanos y a las dominicanas de los bolsillos. Y eso no puede ser. Presidente, Gracias. presidente. Gracias.
Lo cierto es que Danilo Medina tiene razón. Yo no me queda otra más que coincidir con él, porque precisamente eso es lo que yo he dicho prácticamente todos los días. Que el problema y mucho más en la semana pasada, que prácticamente todos los días estuvimos discutiendo el tema de la reforma que finalmente se aprobó. Ciertamente ha habido un incremento desorbitante del gasto corriente. El gobierno se ha quedado sin municiones para enfrentar la economía, no puede aplicar políticas anticíclicas al ciclo económico, que es de crecimiento, no tiene herramientas para enfrentar la inflación, porque el Banco Central ha tenido también en momentos dados que no tomar la política apropiada para el control de la inflación, debido a que como el gobierno no lo está apoyando con la inversión pública, se ha flexibilizado y eso ha provocado inflación. Entonces, estamos en un marco, en un ambiente que ya va por los 4, 5, 6 años, donde crecemos por debajo de nuestro potencial y la inflación está por encima de la meta de inflación del Banco Central. Ya dijimos la semana pasada que la meta de inflación es 4 más o menos. O sea, el piso 3%, el tope, el techo 5%. Y ya andamos por 5.35%. Y la economía no creció tan mal, creció, de acuerdo al Banco Central, hasta abril 4%, pero que ya mayo y junio se va sintiendo una ralentización de la economía con una inflación galopante. Evidentemente que las políticas económicas han sido deficientes. Y, como dijimos la semana pasada y reiteramos, en un ambiente de alta inflación y bajo crecimiento económico no se puede hacer reforma. Quien debe de sacrificarse es el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno tiene tan comprometidos los recursos del presupuesto por el incremento vertiginoso, especialmente de la nómina, de alquileres, de pensiones, de gastos superfluos, que no tiene para apoyar a la ciudadanía que está acogotada como consecuencia de la influencia y especialmente el propio incremento de los precios de los combustibles que ha llevado a cabo el gobierno, que es un catalizador. Estamos hablando de que me han aumentado el precio de los combustibles casi 50 pesos, que al mismo tiempo es un catalizador de la inflación, el combustible, porque es transversal a toda la economía, el combustible, y provoca una inflación general. Y aparte de eso, me haces una reforma, más inflación y menos actividad económica, porque le vas a sacar 50 mil millones de pesos a la economía a través de los impuestos. Cuando ya el Banco Central, tratando de controlar la inflación, ha sacado unos 56 mil millones de pesos. Porque hace un par de semanas que leímos por aquí mismo que el Banco Central había sustraído de la economía, de la masa monetaria, unos 45 mil millones de pesos. El jueves, el viernes, leímos un tuit de Iván J. Cortiñas que revelaba que el Banco Central entre mayo y junio había sacado 9 mil millones de pesos. Eso quiere decir que hay poco circulante en la calle y en consecuencia la piña está difícil. Porque si hubiese poco circulante, pero la inflación estuviese bajita, bueno, pues más o menos, pero hay inflación alta con poco circulante y poca actividad económica, difícil. Miren, les dije que el PLD estuvo este fin de semana de madre. En este fin de semana, Charlie Mariotti, que era candidato a la presidencia, anunció su retiro como candidato y su apoyo
a la candidatura de Gonzalo Castillo. En la actividad, Gonzalo Castillo dijo que él está listo para gobernar. Vamos a ver sus declaraciones. Estoy listo para servir, listo para trabajar y listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana. Bueno, ahí hizo unas cuantas críticas. Hay que decir que por lo menos habló, que yo le he criticado varias veces por aquí, porque él no había hecho ninguna crítica. Habló, hizo propuestas y hasta criticó al gobierno, le dijo que es un gobierno que propone y promete y no cumple. Y que los gobiernos del PLD cumplían, gobernaban, trabajaban. Francisco Javier está en Estados Unidos y desde allá está haciendo una campaña dinámica. ¿Qué dijo Francisco Javier? Que debido al mal gobierno del PRM, apenas tiene una favorabilidad, un posicionamiento de un 28%. Vamos a ver las declaraciones de Francisco Javier. Puesto al pueblo dominicano, para que el pueblo dominicano sepa valorar, como creo que lo está valorando, lo que fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué significa que el PRM tenga un tercio del electorado hoy? Eso significa que tiene 28%. Y al tener 28%, la interpretación correcta, como ellos sacaron 57, quiere decir que han perdido el 50% de los dominicanos que votaron por ellos. Pero parece como que ellos tienen algunos problemitas últimamente. ¿Y cuál es la interpretación del PLD? Si el PLD sacó 10% y ya tiene ese tercio, eso quiere decir que el PLD ha crecido en la simpatía del electorado 150%, con una característica. En el PLD todavía no hay candidato presidencial. Cuando el PLD tenga su candidato presidencial, a partir del 18 de octubre, al PRM que se prepare, porque es la antesala de la pela de calzón quitado que le vamos a dar en mayo del 28. Que todo el mundo sabe que es un pico de oro y hay que decir que Gonzalo evidentemente no tiene esa destreza, pero por lo menos ha empezado a hablar. Imagino que a Gonzalo le van a hacer una campaña en la que él dé ese tipo de declaraciones, no lo van a exponer ante los medios de comunicación, ante los periodistas, que le puedan preguntar y que le hagan preguntas un poco difíciles, que él se pueda confundir. No sé si él ha hecho la tarea como para ya tener la capacidad de enfrentarse a la opinión pública y salir ileso. Pero por lo menos, reitero, ya habló, ya propuso, ya criticó y lo que yo decía, bueno, pero un mudo no puede ganar. Un mudo no puede ganar. Una persona que no haga oposición, que no critique al gobierno, no puede colocarse en el imaginario colectivo. Puede tener la favorabilidad, la aprobación de los PLDistas leales. Pero no es verdad que a una persona que no pertenezca al PLD, si tú no hablas, lo vas a conquistar. Así que bueno, ya por lo menos está haciendo el esfuerzo. La Fuerza del Pueblo fue el partido que menos se movió este fin de semana. El presidente Leonel Fernández está para Colombia. Recuerden que él estuvo como el jefe de la misión de observadores de la OEA y todavía está en Colombia. En el día de ayer domingo, fue
el proceso electoral que ganó la derecha. Algo que, digamos, se está manifestando de una manera muy importante en América Latina. Están ganando los presidentes de derecha. Pero bueno, el caso es que Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, estuvo haciendo juramentaciones de dirigentes en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Y ahí dijo que la reforma que se aprobó en tiempos récord fue para golpear al pueblo y seguir pagando botellas. Veamos las declaraciones de Radamés Jiménez. La Constitución de la que le dije que en menos de 6 días aprobaron la reforma fiscal, que va a repercutir grandemente en los bolsillos de los que menos tienen en la República Dominicana. Pero ¿a qué se debe? En el mes de mayo aumentaron la nómina pública en 3.182 millones de pesos. Necesitan dinero para seguir pagando botellas, para seguir pagando pensiones privilegiadas y para seguir haciendo nada a favor del pueblo. Por ustedes, por Dios, por la paz. Ciertamente, esa crítica que hace Radamés Jiménez, yo diría que el gobierno debe hacer un esfuerzo, ya que le está pidiendo sacrificios al pueblo dominicano, porque aunque, y hay que reconocerlo, esta propuesta de reforma o esta reforma que fue aprobada no se parece en nada a la de octubre del 24, que era un adefesio tributario. Esta es una reforma mucho más equilibrada, mucho más progresista, pero al final del camino lo que implica es que le van a sacar dinero a la gente y que, como ya han dicho muchos economistas, aunque la mayor carga sea para la clase más rica del país, la que pertenece al quintil número 1 de las 5 subdivisiones que tiene el Banco Central, del quintil 1 al 5, donde el número 1 es la clase rica y el 5 la clase pobre. Aunque la mayor carga va al quintil 1, siempre el gran empresario busca la manera de que los impuestos de una u otra manera se le cargue finalmente al consumidor, ya sea el servicio o el producto que coloca en el mercado, que oferta en el mercado. Sencillamente hace sus cálculos y dice, bueno, me aumentaron un tanto por ciento y yo eso mismo voy a cargárselo a el producto o servicio. Y finalmente el consumidor final, que en República Dominicana la gran mayoría de los consumidores pertenecen, hablando técnicamente, a los quintiles 4 y 5, que son la clase media baja, la clase pobre, la clase muy pobre, la clase vulnerable y la clase indigente. Y, reitero, nuevos aumentos por el traspaso de los impuestos, lo que implica es más inflación y una situación mucho más difícil para la población. En sentido general, tal y como vimos, definitivamente este fin de semana fue bastante agresivo de parte de los partidos políticos. El PRM, su asamblea para definir los tiempos, buscar armonía, prepararse para retener el poder, y los partidos de oposición haciendo sus asambleas, haciendo sus actividades, haciendo sus juramentaciones, haciendo lo propio, haciendo duras críticas al gobierno, lo que es normal en la actividad política. Nos vemos en la próxima entrega de Marco de Referencia.